Aproximadamente cuando tenía 26 años, no 24, porque fue el 2010. Claro, yo soy del 86, 96, 2006, sí, 2010. 24 años, pasé por una situación que para mí fue la que me cambió la vida, la que le dio un rumbo distinto a mi vida, pero que como decía en el video anterior, yo ya sabía. Yo ya sabía, pero no me había atrevido o no le había tomado el peso a, a lo que significaba eso que yo había sentido desde siempre. Yo el año 2010, que acá en Chile, yo soy de Chile, eh, fue el terremoto, uno de los terremotos más fuertes de la historia de este país, 8.8. Yo estaba estudiando trabajo social, estaba estudiando en la universidad. Con la idea, bueno, siempre he tenido las ganas y la motivación de ayudar en lo que pueda a las personas. Y quise estudiar psicología, pero no me dio el puntaje para entrar a una universidad, acá le llamamos tradicionales, que son las universidades estatales, que son las que tienen los mejores estándares de educación en ese aspecto. Pero sí me dio el puntaje para entrar en trabajo social en la Universidad de Valparaíso. Yo soy de Santiago, entonces tuve que irme a vivir a Valparaíso un tiempo. No me dio el puntaje, pero pude entrar allá, porque claro, cuando uno es de otra región también tienes otra ponderación de puntos y como que te bonifica. Bueno, pero eso es otra cosa. Entonces, estuve estudiando desde el año 2007 hasta el año 2009 en la Universidad de Valparaíso, trabajo social. Me gustaba mucho la carrera, me gustaba aprender sobre todo ramos que tenían que ver con el comportamiento humano, como psicología, sociología, antropología y todo ese tipo de cosas. El tema político de las políticas sociales y esas cosas como tan desde ese punto de vista no me gustaba tanto, pero sí lo otro, me apasionaba. Entonces, bueno, yo estaba ya estudiando, gracias a la vida y gracias a mi familia, a mi padre. Tuve la oportunidad de irme sin tener que trabajar, sin tener que hacer nada más que estudiar. Me iba bien, la verdad, bastante bien. Estaba contento. Y pasó esta cosa del terremoto. Y, y todo se cerró porque esto fue el 27 de febrero. Fue a punto de empezar el año. Ya acá el año académico, tanto en los colegios como en la universidad, empieza en marzo. En marzo, principios o mediados de marzo. Entonces tenía que matricularme en la universidad, estaba todo patas para arriba. Y bueno, cuento corto, fue una cosa que se fue dilatando, dilatando, dilatando por temas familiares. Y no pude matricularme ese año 2010 en la universidad. Tuve ahí un problema muy grande, quizás el más grande yo creo que he tenido con mi familia, con mi padre particularmente. Em, Porque no había podido matricularme. Yo estaba muy frustrado, estaba muy triste, tenía mucha rabia con la vida, con las situaciones, con la gente también. Pero, no, bueno, y fue algo que me mantuvo en esa dinámica bastante tiempo. Ya, estuve bastante tiempo, estuve muy frustrado, no sabía qué hacer, no sabía si ponerme a trabajar, pensaba que mi vida se acababa en ese momento porque somos de la idea también que estudiar en la universidad es la única salida, es lo único que podemos hacer y la carrera que elegimos para estudiar en la universidad es lo que vamos a hacer para toda nuestra vida. Esa es la idea que yo tenía en la cabeza. Y, y para mí la vida se me vino abajo, pum, se me vino abajo, se me derrumbó todo lo que tenía, ciertos planes, no tenía muchos, pero planes, la seguridad de tener en el futuro una carrera universitaria. Entonces entré en esta dinámica muy, muy difícil de vivir una crisis profunda que yo no la había generado, porque al final fue algo circunstancial, que después lo entendí así,
fue circunstancial, pero para mí en ese momento era estos son los culpables y la vida es una mierda porque uno no hace nada malo y te pasan estas cosas y qué sé yo. Se entré en esa dinámica. Pum, pum, pum. Estuve un año en esa dinámica, pensando, buscando trabajo por aquí y por acá, trabajos esporádicos, en restaurantes, en centros comerciales. Todo lo que podía hacer lo hacía para no quedarme en mi casa. Estuve como 6 meses realmente así como en la nada, sin saber qué hacer, sin saber para dónde ir, sin saber qué iba a hacer el próximo año, pero quería retomar los estudios porque dije no puedo dejar esto. Pero por otro lado había algo en mí que no vibraba y empecé a retomar algunas cosas en cuanto a cosas que uno va leyendo, va retomando, que había dejado en el pasado. Cosas que, por ejemplo, tienen que ver con mis creencias, desde un punto de vista como más interno, quizá espiritual. Entonces empecé a retomar esas cosas. Y justo venía el tema de que se venía acercando el año 2012. Y, y empezó como todo esto de los mayas, que se va a acabar el mundo, que no sé qué, que el reseteo, que la cosa, que no sé cuánto. Y empecé a meterme en eso, porque esos temas, igual temas como más de misterios y ese tipo de cosas, me interesan bastante, me interesan bastante. Entonces empecé a meterme bastante en esas situaciones. Empecé a estudiar. Y mientras seguía trabajando por aquí y por acá, pero sin saber nada de lo que quería hacer con mi vida todavía. Entonces, llega a fines del 2011 y llega un momento en el que digo, no, es que tengo que hacer algo, no puedo quedarme acá. También fue gracias a mi madre que yo creo que me vio así como tan mal en ese momento. Y ella en un momento llegó y me dijo, ya, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Así como, firme, firme. ¿Qué vas a hacer con tu vida? No puedes seguir así. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y yo ya estaba como con algo acá que quería hacer, que había ido revisando, que es lo que me dedico hoy en día. En el primer video te comenté que yo tengo otro canal que está dedicado a eso. Y yo lo único que le dije en ese momento, que fue lo que me salió de acá, fue como una liberación. Yo quiero sanar a la gente, le dije. Sin saber cómo lo iba a hacer, si es que lo iba a poder hacer nada. Yo quiero sanar a la gente y llorar. Y mi madre me dice, pero bueno, hazlo entonces. Haz algo con eso. No te quedes ahí, porque claro, yo creo que me veía que me estaba hundiendo. Entonces, ahí fue como que ese día, siempre que lo recuerdo me emociono porque ese fue el momento en el que te hace clic las cosas y dices, ya, voy a buscar la manera de hacerlo. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo estudiar? ¿Qué puedo aprender? No sé. Entonces, en ese momento, eso fue fines del 2011, yo dije, ya, voy a meterme a este mundo como un poquitito más espiritual. ¿Ya? Yo siempre, y a eso me refiero con que te comenté que yo desde siempre lo sentía, porque pues, yo desde siempre he sido una persona, ahora ya no religiosa, pero siempre cuando era más chico era una persona muy religiosa. Porque lo que tenía como ejemplo, lo que tenía más cercano era la religión católica. No es que mi familia sea católica así, católica 100%, pero creyente. Entonces, de hecho, yo cuando tenía 9 años, quise hacer la primera comunión. Creo que soy de las pocas personas que ha podido decidir eso en su vida. De que yo quería hacer la primera comunión porque me llamaba la atención, porque quería entrar en esa dinámica y siempre tenía como, o sentía quizás una conexión como con Dios, podríamos decir, bastante cercana, sin llegar a ser, como digo, una persona religiosa. Entonces, claro, mis padres ni siquiera me habían bautizado. Entonces yo en un mes, en el mes de noviembre del año, bueno, yo tenía 9 años, 86, 96, 95, me bauticé a principios de noviembre y hice la primera comunión a fines de noviembre también de ese año. Y fue una decisión personal. Entonces, de hecho mi mamá siempre me decía que como ella me veía,
Ella pensaba que yo iba a ser sacerdote, que iba a ser algo así como cura, porque siempre era como muy creyente y como que siempre sentía esa conexión. Pero claro, por circunstancias de la vida, después uno sigue viviendo y no le toma mucha importancia a esas cosas. Las toma como parte de... Y, y desde ahí, ya el año 2012, que es donde yo ya tenía 26 años, por eso que tengo marcada esa edad, 26 años, es donde yo decido empezar un nuevo camino en mi vida. Dejar atrás todo lo que... No todo, pero por ejemplo los estudios universitarios. Dejar de alimentar esa expectativa, principalmente familiar, sobre lo que uno tiene que hacer o la forma en cómo uno tiene que hacerlo. Y empecé a buscar alguna manera de reconectar o conectar más profundamente con este plano espiritual. Y lo primero que hice fue que aprendí Reiki, porque yo me dedico a lo que se conoce como medicina o terapias complementarias, no alternativas, ¿ya? Sino que terapias complementarias. Y lo primero que aprendí también fue gracias a una persona. Aprendí Reiki. Y cuando yo aprendí Reiki, ahí me cambió la vida. Yo siempre lo digo, yo me dedico hoy en día a formar personas, bueno, también a hacer terapias, pero más que nada a formar personas en esta disciplina. Me cambió la vida porque descubrí y pude percibir cosas que nunca antes había percibido, cosas que nunca antes había experimentado y dije, yo quiero hacer esto para siempre. De hecho, eso fue lo que dije en el curso. Cuando me preguntaron qué me había parecido la experiencia, cómo me había sentido, yo lo único que dije fue, yo quiero hacer esto para siempre. Pero el tema no es ese, ¿ya? El tema no es ese porque de ahí en adelante seguí desenvolviéndome y yo hoy en día llevo más de 12 años trabajando en este aspecto, con diferentes herramientas. Pero a lo que quiero llegar, o lo que quería llegar con esto, es que a veces hay momentos en los que nosotros no decidimos conscientemente que nos pasen cosas. No decidimos pasar por ciertas situaciones o a veces situaciones que son muy negras, muy difíciles de sobrellevar, que nos traen mucha rabia, mucho miedo, mucha incertidumbre, resentimiento. Pero uno después las mira con retrospectiva y uno dice, mira, esto pasó por algo, tuvo una razón de ser, que ahí yo no me voy a meter en las creencias de cada uno, porque este canal no se trata de eso, como te digo. Si quieres ir a ver mi otro canal sobre donde hablo de Reiki, espiritualidad y todo ese tipo de cosas, puedes ir a verlo, ¿ya? Se llama Felipe Vega Pardo, por si lo quieres ver, así como es mi nombre. Pero este canal es para reflexionar sobre estas cosas de la vida. Y esa crisis para mí fue la crisis que realmente me cambió la vida. Fue el momento en el que yo sentí que la vida me sacó de una circunstancia, que era el estar estudiando en la universidad, y me puso en otra en donde yo tenía que decidir. O sea, me dio la posibilidad, tuve la posibilidad de decidir qué quería hacer con mi vida. Y creo que hasta el día de hoy tomé la mejor decisión. Porque es lo que vibra conmigo, porque estoy haciendo lo que en algún momento siempre fue mi primera motivación, que era ayudar a las personas. Pero lo estoy haciendo desde una perspectiva diferente. Y ahí también, obviamente, después cuando entré en todo este mundo, tuve que lidiar con el tema de que en mis familias, ni la familia paterna ni materna, no hay nadie que se dedique a estas cosas, ni siquiera un atisbo de que alguien en algún momento, que una tía, que una bisabuela, que no, nadie. Entonces yo era la primera persona que se dedicaba a esto de todas mis familias. Entonces tuve que lidiar con eso de repente un poquitito el rechazo, un poquitito de que mira, no vas a seguir estudiando en la universidad, pero estás estudiando estas otras cosas, pero son verdad, son mentiras, qué es lo que pasa, no sé qué. Y eso quizás lo podemos hablar más adelante, pero de cómo uno se siente también cuando hace cosas distintas a lo que el común de la familia hace o tiene gustos diferentes. Yo que es mi trabajo, es mi profesión, pero es mi vida también. Entonces, bueno, eso es para otro video. Pero esa crisis para mí, hoy, el Felipe de hoy, de 40 años, la
la ve con agradecimiento, la ve como la gran oportunidad que tuvo de poder cambiar el rumbo de su vida y qué bueno que lo pude hacer. Yo lo hice, no digo tarde, antes pensaba así, antes decía, oh, lo hice tarde. Ya, eso también es material para otro video. Las decisiones que creemos que tomamos tarde, que ya llega una edad en la que uno dice, uy, me hubiese encantado hacerlo antes. Yo cuando estudiaba, después me puse a estudiar todo este tema de las medicinas complementarias, flores de Bach, este tipo de cosas. Yo tenía compañeros de 18 años, yo tenía 26. Y yo decía, wow, ¿por qué no me di cuenta antes? Pero siempre tenía personas a mi alrededor que me decían, bueno, pero los tiempos son perfectos. Tú tuviste que aprender, en esa etapa de tu vida tuviste otras cosas que aprender. Y eso también te suma a la hora de hacer tu servicio o tu trabajo. Entonces, no hay que rechazar nada, pero bueno, para otro video. Para cerrar, a lo que me refiero es que a veces pasamos por momentos en los que no decidimos que nos pasen cosas. La mayor parte del tiempo, de hecho. No decidimos que nos pasen cosas, pero cuando uno las mira hacia atrás, o uno puede alejarse un poco de la emocionalidad que genera esa experiencia, uno puede ver con más claridad. Y hay crisis que a uno le cambian la vida. Puede ser para bien o puede ser para mal. Porque también pueden generar mucho resentimiento, mucha rabia, mucho dolor. Claramente que son momentos dolorosos. Pero siempre está la posibilidad de verlo como una oportunidad. Entonces, bueno, y ahí es donde se me sale el Felipe terapeuta. La oportunidad que hay detrás de las crisis. De hecho, eso es lo que decía Einstein. Una crisis es una oportunidad. ¿Cuántas veces, cuántas personas no decimos, no vemos por ahí que, no sé, en la pandemia, cuando estaba todo esto del online, cuando estaba todo esto de la distancia, que no podíamos juntarnos, cuánta gente no capitalizó eso para su vida? Se dio cuenta que tenía una habilidad, que a lo mejor era hablar, que a lo mejor era jugar, que a lo mejor era hacer arte, que a lo mejor era ayudar a las personas, y la capitalizó, simplemente. Y uno, como no se dio cuenta de eso, seguía en lo mismo, seguía insistiendo en lo mismo. Entonces a veces cuando las cosas se ponen más difíciles, también hay que ver y decir, bueno, pero ¿por qué se está poniendo más difícil esto? No para dejar todo de lado a la primera dificultad, pero sí decir, a ver, llevo años en esto, que puede ser un trabajo, una relación, una situación específica, una circunstancia. Llevo a lo mejor años en esto. ¿Y ha cambiado algo? No, no ha cambiado mucho. Entonces tengo que estar acá. Quiero estar acá. Me hace bien estar acá. Y a veces, claro, la vida, como me pasó a mí, me saca de una circunstancia. Me saca la fuerza. Yo lo sentí así, es como que me agarran de aquí y me dijeran, a ver, usted no pertenece acá. Pum. Y ahora vea dónde pertenece. Pero a veces tenemos que tomar esa decisión. Tenemos que nosotros mismos sacarnos de lugares o hacer cambios. Y eso es lo que nos da miedo. Porque el cambio genera incertidumbre. Y la incertidumbre es uno de los horrores más grandes que tiene el ser humano. Vivir con la incertidumbre. Y no nos damos cuenta que constantemente habitamos en la incertidumbre. Yo estoy acá, ahora, grabando este video, pero no sé qué va a pasar aquí una hora más. Y si me pongo a pensar en qué va a pasar de aquí en una hora más, y que no voy a grabar el video mejor porque voy a hacer otras cosas, me pierdo esa oportunidad. Entonces, tanto si tú estás pasando por una crisis que ya sea personal, relacional, laboral, profesional, una crisis existencial, es importante que lo tomes como una oportunidad para ver para pausar un poco tu vida y ver las cosas con más claridad, ver qué es lo que realmente quieres. Porque uno después de una crisis puede seguir transitando el mismo camino, si no es necesario cambiarlo. Porque uno puede decir, no, sí, yo quiero seguir por acá. Yo hubiese podido decir, no, sí, yo quiero seguir por acá. Yo tuve la oportunidad después de volver a la universidad y retomar mi estudio. Pero decidí no hacerlo.
porque sabía que el contexto, la forma en cómo yo podía ayudar a las personas, bajo esa perspectiva, no era la forma en cómo yo quería hacerlo realmente. Entonces ahí decidí tomar otra vía, otra oportunidad, y ahí las cosas para mí se abrieron. Las dificultades empezaron a desvanecerse un poco, no totalmente obviamente, porque la vida es parte de eso. Empezaron a desvanecerse un poco, pero empecé a entender y pude comprenderlo. Y eso para mí es una enseñanza que me quedó acá grabada por la experiencia, por lo que sentí, por cómo me sentí, por lo que tuve que hacer, por las experiencias que viví. Y me quedó grabada como una enseñanza, realmente. Y eso es lo que trato de aplicar en mi vida constantemente. Decir, bueno, si estoy pasando por una dificultad, esto también es una oportunidad para decir, bueno, a ver qué es lo que está pasando. Que todo lo que sucede también, de cierta manera, nos va llevando hacia el camino que nosotros tenemos que tomar. Entonces, si tú estás pasando por algo así, te invito quizás a reflexionar un poco. No a que le veas el lado bueno, ni saca lo positivo, esas frases cliché, me cargan. Sino que velo como una oportunidad de poder ver las cosas con una perspectiva mayor. Salte un poco de ti mismo, de ti misma y velo desde una perspectiva mayor. Mira, lo que estaba diciendo, está temblando. Ahora. Justo ahora. Ya pasó, fue chiquitito. Pero es lo que te digo. Vivimos en la incertidumbre constante. No sabemos qué es lo que va a pasar. No sé si más rato viene un terremoto y se cae todo y estos videos ni siquiera se alcanzan a subir. Y no y todo lo que hablé fue una reflexión para mí nomás. Hay que aprender a vivir con esa incertidumbre. No hay que buscar tener todo controlado. Porque el control es miedo. Entonces, si tú estás pasando por algo, y ahora sí para cerrar el video, eh, velo como una oportunidad. Velo como una oportunidad importante de retomar algo, porque a mí me permitió retomar lo que yo sentía desde pequeño, y ahora vivo en eso. O de afianzar tu camino. De decir, sí, yo quiero seguir por acá, yo quiero seguir por aquí, y eso es lo que voy a hacer. Entonces, nuevamente, quería compartir contigo esta reflexión que surge de la experiencia que viví. Y quizás te pueda servir si estás pasando por un momento de crisis y quieres compartirlo. Si tienes alguna pregunta, algún tema que te gustaría que tratáramos acá, déjamelo en los comentarios. Suscríbete al canal. Eso ayuda bastante, bastante a que esto se siga expandiendo y sigamos siendo cada vez más personas que estamos en la misma y que vamos que no estamos solos en el mundo. Y nada, espero que nos veamos pronto en otro video. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Y eso, te dejo un abrazo grande y nos vemos pronto.